A ver, hoy le vamos a echar un vistazo a un plano arquitectónico. Pero ojo, no es para un edificio de ladrillos y cemento. Es para construir algo que, en el mundo de las finanzas, es mucho más importante: la confianza. Vamos a usar los estándares de la Federación Internacional de Contadores para entender cuál es la estructura, cuáles son las regulaciones y los principios que sostienen todo. Y para empezar, quiero plantear una pregunta que parece sencilla, pero que tiene su truco. ¿Qué es lo que de verdad produce una auditoría? Porque la primera respuesta que se nos viene a la cabeza probablemente no es la correcta. El valor real está un poquito más escondido. Y aquí está la respuesta, la clave de todo. El producto no es el informe en sí, el papel no. El verdadero valor, lo que de verdad se entrega, es confianza. Es esa certeza que el dictamen le inyecta a todo el mercado, permitiendo que inversionistas, bancos y directores tomen decisiones. Porque al final del día, sin esa confianza, el documento es solo un montón de hojas. Ok, si la confianza es nuestro edificio, entonces, ¿qué lo sostiene? ¿Cuáles son sus cimientos? Pues para que esa estructura tan delicada no se venga abajo, necesita un núcleo moral, unos principios que sean sólidos, inquebrantables, la base de todo. Justo en el corazón de esta base moral, podemos imaginar un motor que tiene 3 engranajes clave. El primero es la integridad, que básicamente es ser honesto, ser recto. El segundo es la objetividad, que se trata de pensar sin sesgos, de forma imparcial. Y el tercero es la competencia y el debido cuidado, que se resume en tener el conocimiento técnico y ser súper diligente. Y lo más importante aquí es que estos engranajes no funcionan por separado, Son un sistema, están totalmente interconectados. En esta tabla se ve clarísimo cómo funciona cada principio y, más importante, dónde puede fallar. Fíjense, la integridad es lo que genera confianza, pero se rompe en el momento en que se cede ante la presión o se intenta encubrir algo. La objetividad, por su lado, permite dar opiniones justas, incluso cuando no son las que el cliente quiere oír, y falla si un prejuicio o un interés personal se mete en medio. Y finalmente, la competencia se demuestra en la calidad del trabajo, pero su punto de falla más grande es súper claro: aceptar un trabajo para el que no se tiene la capacidad. Hablemos un poquito más de la objetividad, porque la verdad es quizá el principio más difícil de dominar. No es algo que se enciende o se apaga y ya. Es más como una calibración mental constante. Un equilibrio muy fino entre no caer en la complacencia con el cliente y al mismo tiempo no dejarse llevar por los propios prejuicios. Si un dictamen no tiene esa objetividad, ese equilibrio, pues simplemente no tiene ningún valor. Bueno, ya tenemos la base, los principios, la filosofía. ¿Y ahora qué? Ahora pasemos a la maquinaria. Vamos a ver cuál es el motor operativo, o sea, las normas que hacen que esos grandes principios se conviertan en acciones reales, en cosas concretas del día a día. Y este es, por así decirlo, el panel de control del auditor. Son 7 normas generales, de la A a la G, y regulan absolutamente todo, desde la capacitación que se debe tener y la independencia mental, hasta la responsabilidad por el trabajo y la confidencialidad con el cliente. Son en esencia el mecanismo que asegura que la ética se aplique de forma consistente, siempre. Las 2 primeras normas, la A y la B, son las que construyen la capacidad del auditor. Por un lado, la norma A se enfoca en el saber, o sea, entrenamiento técnico, estudio continuo. Y por otro, la norma B se enfoca en el ser, una independencia de criterio que tiene que ser total, inquebrantable. Y es justo la combinación de estas 2 cosas, el conocimiento técnico y una mente imparcial, lo que crea a un profesional de verdad. Luego tenemos la norma C, que habla de la diligencia profesional. Pero esta diligencia empieza antes de aceptar un encargo. Funciona como un filtro. Y las preguntas son súper directas. A ver, ¿tengo la capacidad técnica especializada para este trabajo? Y la segunda, ¿tengo el tiempo y los recursos para hacerlo como se debe? Si la respuesta a cualquiera de estas 2 es no, la decisión ética es una sola: hay que rechazar el trabajo. Así de simple. Ahora, una vez que se acepta el trabajo, se activa lo que podríamos llamar la cascada de diligencia. Porque no es un solo acto, ¿saben? Es todo un proceso que va fluyendo en 5 pasos. Empieza con la ejecución y la supervisión, pasa por los controles de calidad de los documentos y el informe y culmina en el soporte final.
un soporte que tiene que respaldar, sin lugar a dudas, la opinión del auditor. Piensen en las normas D y E como si construyeran una bóveda de confianza, de máxima seguridad. La norma D establece que la responsabilidad es total. El auditor titular responde por todo lo que haga su equipo. Y la norma E impone el secreto profesional, que es como un candado. La información del cliente está bajo un bloqueo absoluto. La única llave que puede abrir esa bóveda es una autorización por escrito del mismísimo cliente. Y por último, las normas F y G que se meten de lleno en la integridad comercial. La norma F establece la regla del justo precio, o sea que los honorarios deben reflejar el valor real del trabajo, el tiempo y la habilidad, sin que eso signifique bajar la calidad. Y la norma G es súper clara sobre cómo se consiguen los clientes. Prohíbe la publicidad agresiva para robar clientes. El prestigio no viene del marketing, viene de la calidad del trabajo. Bueno, ya hemos visto todas las piezas del rompecabezas por separado. Los principios de base, las normas que lo hacen funcionar. Ahora es el momento de juntarlo todo. Vamos a sintetizarlo para revelar el plano completo, lo que podríamos llamar la anatomía del auditor incorruptible. Y aquí lo tienen, el plano completo. Vean cómo en el centro está el núcleo moral, la integridad y la objetividad. Rodeando ese núcleo hay un blindaje técnico, que son todas las normas y estándares de ejecución. Y en la capa más externa está la forma en que se interactúa con el mercado, con responsabilidad. Y todo, absolutamente todo este sistema, tiene un único y gran propósito: producir confianza. Para entender por qué todo este marco es tan importante, hay una cita que lo resume a la perfección. Las normas no son un obstáculo para el negocio, son la maquinaria que fabrica el único producto que el auditor realmente vende: la verdad. O sea, no se trata de poner trabas, sino de tener el mecanismo que garantiza el valor de toda la profesión. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión de todo esto? Que el plano está trazado. La ética profesional no pide que un auditor sea infalible. Eso es imposible, somos humanos. Lo que sí exige es que esté meticulosamente preparado, que sea inquebrantablemente objetivo y que cada paso que dé esté guiado por el debido cuidado profesional. Esa, y no otra, es la verdadera esencia de la confianza.